Por experiencia o lecturas u otra cosa, es posible que tengamos algún conocimiento global bastante bueno sobre la columna. Sabemos que está en la parte posterior del tronco y que se ubica en el medio de la espalda, desde la cabeza hasta los glúteos. Sabemos que hay porciones en ella y que llevan el nombre de columna cervical, columna dorsal o torácica y lumbar. Y más abajo tenemos el hueso sacro y por último lo que muchos conocemos como huesito dulce, el cual se llama coxis. La lumbar es tal vez la más conocida. Tenemos una idea además de que la columna es móvil, pues los huesos que la forman se separan por la estructura más famosa de todas, el disco intervertebral. Nuestra intención es mostrar alguna de estas cosas con algo más de detalle. Empecemos por los huesos de la columna. Se llaman vértebras. Esta es una vista de costado de una vértebra lumbar y esta es una vista desde arriba. En amarillo vemos que tiene una parte de adelante parecida al segmento de una columna romana. Esta parte anterior es la que carga con la mayor parte de nuestro peso. Se llama cuerpo vertebral. En verde vemos la parte de atrás o posterior de la vértebra. Tiene forma más o menos compleja porque en ella hay articulaciones y uniones con ligamentos y músculos. Estas dos partes de la vértebra, la anterior y la posterior, forman más o menos un anillo. El agujero del anillo se llama canal espinal. Por el canal espinal pasan elementos muy importantes como la médula espinal. La intención del anillo de hueso es protegerlos. Las vértebras se ubican una arriba de otra desde el sacro hasta la cabeza y tienen contacto entre ellas por su porción anterior y su porción posterior. Por su porción anterior, es decir, por los cuerpos vertebrales, lo hacen a través del elemento más famoso de la columna, es el disco. Es un elemento muy importante, de una forma algo circular, tiene una parte central o núcleo y una parte periférica o anillo. El núcleo es blando, de consistencia pulposa y se lo llama núcleo pulposo. Y el anillo es de consistencia más dura y fibrosa y se lo llama anillo fibroso. La articulación es muy importante, menos famosa que el disco, pero muy importante. Esta articulación es más parecida a las articulaciones que conocemos como el tobillo, por ejemplo. Por un lado, deja que haya algo de movimiento entre una vértebra y otra. Pero por otro lado, y principalmente, intenta darle estabilidad, es decir, limitar la movilidad entre una y otra vértebra. El disco tiene como función principal la amortiguación del peso de nuestro cuerpo. El peso del cuerpo humano se sostiene sobre todo con los cuerpos vertebrales. El disco amortigua ese paso de energía que se da de un cuerpo vertebral al siguiente y así los impactos son menores. Repitamos. La principal función de la articulación es la estabilidad y la principal función del disco es la amortiguación. Pero las funciones se mezclan un poco. El anillo fibroso del disco también da estabilidad. Las articulaciones y los discos están para que las vértebras se muevan algo entre sí, pero al mismo tiempo deben limitar ese movimiento. Y esa limitación o estabilización necesita algo más de ayuda. Los ligamentos son los que dan mucha ayuda. Hay múltiples ligamentos y hay uno muy importante que se llama ligamento amarillo y que remarcamos que está por dentro del canal espinal. La columna también está formada por músculos. Hay muchos grupos musculares y los más reconocibles se encuentran en la cara posterior de las vértebras. Los músculos permiten el control de los movimientos de la columna y la espalda. Podemos decidir cómo movernos.
pero una función fundamental de estos músculos es también la estabilidad. La columna en su totalidad funciona algo así como una grúa. Nuestros brazos se usan hacia adelante y hacia adelante hacemos cosas y cargamos peso, como una grúa. Nuestros músculos son como los contrapesos y las bandas de tensión de la grúa. Sin ellos, nos iríamos hacia adelante. Volviendo a las vértebras, están encadenadas para formar la parte de hueso de la columna. En la parte inferior está el hueso sacro. Es un hueso más o menos triangular. Se une al costado con los dos grandes huesos que forman la pelvis, y desde ellos salen los huesos de las piernas. Esos grandes huesos de la pelvis son los huesos ilíacos, y el sacro se une a ellos a través de múltiples ligamentos muy fuertes. La columna entonces se une a la pelvis a través de ligamentos fuertes en la porción más inferior, como si fuera el cimiento de una construcción. Recordemos que los otros elementos que ayudan a que el sistema esté en una posición y funcionamiento estable son los músculos. Tenemos entonces el sector más inferior de la columna, su cimiento, mantenido en su posición por ligamentos y músculos y formado por el hueso sacro y el hueso ilíaco. Llamamos a esta articulación sacroilíaca. Las vértebras o la columna vertebral es evolutivamente muy antigua. Desde los primeros animales vertebrados hasta nosotros sumaron algunas funciones. En nosotros sigue permitiendo el movimiento. Y además, como el humano es bípedo, o sea, camina sobre sus dos patas traseras, la columna soporta su peso. Desde el cerebro hasta la punta del dedo gordo del pie, hay neuronas que traen y llevan información eléctrica tanto para sentir como para mover. Y otra función de la columna es proteger a la médula y a la cola de caballo. Vemos de costado cómo entre el cuerpo vertebral y la porción posterior de la vértebra se forma una ventana o foramen. Esta ventana es por donde la raíz nerviosa sale desde el canal espinal y va hasta su objetivo final, como puede ser el pie. Vemos que muy cerquita de la raíz nerviosa y formando parte del marco de esa ventana están el disco y la articulación. Por el interior del canal espinal pasa la médula espinal y la cola de caballo. La médula llega hasta la primera vértebra lumbar o L1. Desde L2 para abajo ya no hay más médula y encontramos a la cola de caballo. La cola de caballo son los nervios que van a las piernas, vejigas y otros sitios de la parte inferior del cuerpo que ya salieron de la médula pero que siguen dentro del canal espinal. L1 tiene médula, L2 cola de caballo. La cola de caballo es parecida a una cola de caballo o a un paquete de fideos espagueti. Vimos cómo las vértebras se conectan para formar la columna. Cómo se parece todo ese sistema a una pluma de carga, y que su cimiento es la articulación sacroilíaca. Vimos las facetas articulares y los discos intervertebrales. Vimos cómo la articulación y el disco forman una ventana por donde pasan las raíces nerviosas. Finalmente recordemos la importancia de los músculos, tanto los profundos que son largos y finos como los superficiales que son mucho más grandes, son fundamentales para la estabilidad y el balance de la columna y del cuerpo.